Muy buenas a todos. A día de hoy el mundo de los videojuegos es un sector muy amplio y goza de gran popularidad, así que se me ha ocurrido mezclar ambos mundos, el de los coches del este y su participación en videojuegos, ya que no deja de ser una cultura haciendo referencia o plasmando otra cultura. Preparaos porque hay muchos casos. En la mayoría de los casos, los coches del este pocas veces han sido una referencia mundial, así que los veremos pocas veces en juegos de carreras. Sin embargo, sí que son habituales de ver como decorado en muchos shooters. Y esto es debido a la gran cantidad de juegos que usan escenarios basados en Europa del Este o en países donde de manera real o ficticia se desarrollan guerras. Casualmente, muchos de ellos en países donde abundan coches de Europa del Este. Por último, le daré más importancia a juegos a los que yo jugué y me sienta más identificado con ellos, además de hablar de juegos más de actualidad y que la gente conozca más. Así que lo siento, pero no hablaré mucho de juegos para móviles desarrollados por rusos, ya que hay muchísimos y estos coches allí abundan, porque a la hora de la verdad estos juegos no son mundialmente conocidos. Creo que la primera saga a la que debemos hacer referencia es Call of Duty, porque en muchas de sus entregas, sobre todo en los Black Ops y en los Modern Warfare, aparecen muchos de estos coches del este. Muchas veces debido al contexto histórico, porque sobre todo los Black Ops se basan en la Guerra Fría, aunque no siempre están acertados, puesto que la policía en Cuba en 1958 llevaba este Gaz Chaika. A pesar de esos fallos, y si sois observadores y habéis jugado o conocéis la saga, que estoy bastante seguro de que sí, habréis notado que aparecen muchos coches del este en muchos de sus juegos, muchos Ladas, muchos Gaz, incluso algún Traban y algún Yugo. Alguno representado de una forma muy correcta, pero otros no tanto. Otra saga shooter donde aparecen muchos coches del este es el Counter-Strike. En esta edición del 2012 aparecen estas dos Gaz Gazelle. Pero lo que más llamó mi atención mientras investigaba fue descubrir la cantidad de coches reciclados que aparecían no solo en otras entregas, sino en otros juegos en los que estaba involucrada la desarrolladora Valve. Por ejemplo, mirad este Gaz 53. Aparece no solo en los Counter-Strike, sino que también aparece en Left 4 Dead 2 y también en Garry's Mod. Por supuesto que no es casualidad, sino que se trata de un reciclado. Hasta el más pequeño detalle como la posición de las ruedas o el punto concreto de algunos óxidos es exactamente igual tanto en un juego como en otro. Para que veáis os voy a poner un par de capturas de IGCD, que es la página donde he sacado las fotos de los juegos, para que comparéis los coches que aparecen tanto en un juego como en otro. Aparecen más de los que os he mostrado, muchos coches del este. El reciclado se nota mucho también en otros coches como por ejemplo este Trabant, en el que también se notan muchos detalles que son iguales tanto en un juego como en otro. Que por cierto, el Trabant no es un coche que aparezca en demasiados juegos o bastante conocidos, pero aquí os dejo otra lista con los juegos en los que aparece. La saga Uncharted también toca estos vehículos del este, por ejemplo esta reinterpretación del Hada Niva que sale en la cuarta entrega y este UAZ en la primera. Un vehículo que también sale en Far Cry 6, que ya veis que son juegos que comparten siempre una temática parecida, ¿no? De un cazarrecompensas o algún mercenario, etcétera, que se involucra en mundos o en países donde estos coches son muy habituales. Por ejemplo, aquí tenemos esta reinterpretación del Lada 2105 o 2106 que aparece también en el Far Cry 6. La saga Metro, desarrollada por la empresa ucraniana Faure Games y ambientada en Rusia, tiene, como es lógico, muchos Ladas y Volgas en sus decorados exteriores. Desafortunadamente en estos juegos, debido a su género, pocos de estos vehículos son jugables o en muy pocas ocasiones o en muy pocas entregas, pero sí que ambientan bien y crean un ambiente correcto con respecto al país en el que están. Lo mismo pasa con la saga Stalker, que también es desarrollada por una empresa ucraniana y mucha de su selección de vehículos es bastante correcta. Un juego que me recomendaron hace tiempo por el tipo de coches que aparecían y por lo realista que era Escape from Tarkov. Como veis, aquí salen una serie de vehículos rusos y el juego, al tener mucho detalle, aparece hasta una guía, que es un objeto en realidad que puedes usar, me parece, con un Lada Kalina. Otro juego que gozó de relativa popularidad hasta que fue desbancado totalmente por el Fortnite es el PlayerUnknown Battlegrounds, con la diferencia de que en este juego sí que aparecían coches reales y muchos de ellos eran coches del este. Sobre todo se hace el predominante los UAZ, puesto que estos juegos estilo bélico o militar
estos coches siempre suelen aparecer, como habéis podido ver. Pero no solo eso, sino que también aparecen muchos otros vehículos como el Vaz Oka, un Lada Granta, hasta un Zastava 750. En los juegos basados en las películas de 007 es bastante habitual encontrarse coches de Europa del Este, y esto es debido a la idiosincrasia de las películas, ya que James Bond en muchas ocasiones pues se tiene que infiltrar o espiar a gente de Europa del Este, de Rusia, y lo habréis podido notar en muchas de sus películas. Si habéis jugado alguno de sus juegos y sois observadores, notaréis que existen muchos coches del Este, o por lo menos interpretaciones muy parecidas. Y hablando de espías, pues esto me da pie a hablar sobre el Spy Hunter 2, un juego que yo aún conservo. El juego era una mezcla de conceptos de espías y coches con armas, estilo coche fantástico que pueden disparar como el coche de James Bond. Lo interesante de este juego es que estaba basada en Rusia y muchos de los coches que aparecen como decorados son Ladas, como podéis ver. Abundan los 2107, tanto civiles como de policía, y también algún Niva. Si pasamos a videojuegos de carreras, que serán los que más facilidad tendréis para poder llevar este tipo de coches, vamos a nombrar algunos videojuegos oficiales donde estos coches aparecieron. Por ejemplo, los videojuegos oficiales de la WTCC, donde en la versión de 2007, 2008 y 2009 podréis elegir el Lada 110 para competir. Y no solo eso, sino que además en el juego Race Room de 2012 también tendréis la oportunidad de llevar los Lada Granta y Lada Vesta que corrieron en el WTCC durante los años posteriores. Aunque hay que decir que el contenido de estos Lada es descargable, hay que descargarse los Lada para poder jugar. Pero bueno, aquí os dejo unas imágenes de cómo se ve el juego y cómo lucen estos Ladas. Amazon realizó un videojuego basado en su serie Grand Tour, con los protagonistas del antiguo programa Top Gear. Y ellos, pues como manda la tradición, siempre tienen que usar algún Lada. Así que en el videojuego aparece este 2107 pasado a coche de bomberos que podéis manejar. En el videojuego Dakar Desert Rally de 2022 aparecen los vehículos que tomaron parte en esa edición del Dakar. La más interesante para nosotros son los camiones, que aparecen oficialmente, junto a algunos camiones y vehículos antiguos de leyenda que son descargables. Los vehículos civiles como estos UAZ y GAZ no tienen licencias oficiales y tienen otro nombre en el juego, pero aún así están muy bien detallados. El vehículo que creo que más puede interesar al público que aquí está viendo puede ser este Lada Niva del 82. Creo que si hay una franquicia de juegos realmente influyente, esa es Grand Theft Auto. Rockstar Games, su creadora, siempre ha sabido dar en el clavo en cuanto a crear polémica o incluso a resaltar aspectos de la sociedad, por mínimos que sean. Personalmente los GTA son mi saga de juegos favorita. Y en parte es por ese humor tan inteligente que ridiculiza cualquier aspecto de la sociedad. Es un juego que toca tantísimos palos que incluso su creadora metió un coche ruso a sus filas en un DLC en 2018 al GTA V. Este coche se llama Rune Cheburek y está claramente inspirado en un Lada, hasta el logo se parece. Y esto le sirvió a Rockstar para ridiculizar un poco la cultura Gopnik de Rusia, hasta el tuning de cartón que tan prolífico fue hace unos años en internet. Recuerdo que yo llevaba sin jugar al GTA V desde 2016 a finales de año, y cuando salió esta actualización en mayo de 2018 volví a encender la Play solo para descargarme y probar el Lada. Por cierto, no sé si sabéis que en GTA Vice City aparece un Lada Samara, pero bueno, se trata nada de una textura que usaron para decorar el desguace del juego tomando una foto a un Lada Samara que estaba achatarrado ya. Era un coche que bueno, aún no había salido porque esta era la versión de 5 puertas sacada en el 87 y el Vice City se basa en el 86. Puede que GTA solo haya tenido un coche del este, pero otros juegos sandbox influenciados por el gigante de Rockstar tienen algún ejemplo más. En este caso, El Padrino 2, lanzado en 2009, tiene alguna fase en Cuba, al igual que en la película. Y como podéis observar, el coche de policía que utilizan allí es un UAZ 469. Lo cual es un tanto anacrónico, puesto que la película está basada en el año 58-59 y ese modelo aún no había salido. De hecho, es imposible que en Cuba en esa época existiera algún coche de Europa del Este allí, puesto que tanto el juego como la película transcurren al final de la Revolución Cubana. Pero bueno,
Ahí está ese UAZ, que es un vehículo jugable y que plasma muy bien la Cuba de los años posteriores. Para ir cerrando, querría hacer mención también al Eurotrack Simulator 2, que representa muy bien el tráfico de Europa, y cuanto más te metes al este, más coches del este aparecen, lógicamente. Aquí tenemos un repertorio de heladas y hasta un Zastava. Y esto es una cosa que cautivó mi atención cuando yo era pequeño. Yo tenía este juego, el Flatout, de 2004. En él aparece un coche que se llama Blocker. Y recuerdo que este coche ficticio estaba producido en Yugoslavia. No viene dentro del juego ni viene en el manual de instrucciones, así que debió ser en alguna especie de guía. Así que haciendo una pequeña búsqueda en Google poniendo Flatout Blocker Yugoslavia, me ha aparecido concretamente lo que leí hace años. Y para más información, el Blocker parecía estar producido en Kragujevac, al igual que muchos de los otros Zastavas. Además te viene el año 1963, así que si hacemos un pequeño símil o ponemos un poquito de imaginación, este coche podría tratarse de un Zastava 1300-1500. El último videojuego del que vamos a hablar hoy se llama The Long Drive, un videojuego de conducción disponible en Steam, el cual tiene una curiosidad que me ha llamado la atención, que el mapa va cambiando de partida a partida. Es un videojuego de conducción larga, de echar muchas horas y de ir descubriendo, y el mapa siempre te va a parecer nuevo. Pero la otra cualidad y el hecho de que esté aquí es que este videojuego cuenta con muchísimos coches del este y muy variados para elegir. Y bueno, tenemos que dejarlo por aquí porque hemos hablado de muchísimos juegos y se está haciendo largo. Me gustaría hablar de algún juego más como el Driver 3, en el que sale este supuesto Dacia, aunque yo creo que es un Renault 12 Toros, puesto que este coche sale en la fase de Estambul, Turquía, y también del Lada Samara de Hitman 2, pero no tenemos tiempo para hablar de más. Si queréis y tenéis curiosidad, aparecen muchísimos más coches del este en la página IGCD, que registra todos los coches que aparecen en los videojuegos. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya resultado interesante, puesto que seguro que a muchos de vosotros os gustan los videojuegos y también no está de más aprender estas cosas. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.